A partir de una serie de videos vamos a ver algunos conceptos de las funciones trigonométricas. Entre ellos veremos lo que son las líneas trigonométricas, las gráficas trigonométricas, la amplitud, periodo y fase de las funciones trigonométricas. Recordemos las relaciones trigonométricas. Para ello utilicemos el triángulo OPQ, el cual hacemos coincidir en el plano cartesiano de la siguiente manera. El vértice O coincide con el origen y el lado OQ lo ubicamos sobre el eje X en la parte positiva. Trazamos una circunferencia de radio igual a la hipotenusa, pero nosotros vamos a utilizar el radio igual a 1, es decir que nuestra hipotenusa, que es OP, es igual a 1. Dentro de nuestro triángulo tenemos el segmento PQ o el lado PQ, el cual lo llamamos Y, y el lado OQ lo llamamos X. Si proyectamos este lado Y, se va a encontrar en la parte positiva con respecto al eje Y, y este sería nuestro ángulo A. Con respecto a este ángulo, Y sería el cateto opuesto y X el cateto adyacente, y R nuestra hipotenusa. Entonces tenemos que el seno del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso es R. Como hemos dicho que R es igual a 1, entonces lo reemplazamos y nos quedaría que el seno del ángulo A es igual a Y sobre 1. Simplificando, entonces tendríamos que el seno del ángulo A es igual a Y. El coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Reemplazando la hipotenusa, que en este caso es R, por 1, tendríamos que el coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente sobre 1, es decir, a X sobre 1. Simplificando, nos quedaría que el coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente, es decir, a X. Tomemos la tangente del ángulo A. La tangente del ángulo A es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, la tangente del ángulo A es igual a Y sobre X. La cotangente del ángulo A es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto, es decir, a X sobre Y. La secante del ángulo A es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Reemplazando la hipotenusa, que en este caso es R por 1, nos quedaría que la secante del ángulo A es igual a 1 sobre X. Y por último tendríamos la relación cosecante del ángulo A igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Es decir, tendríamos que la cosecante del ángulo A es igual a 1 sobre Y. Es importante que recordemos estas relaciones trigonométricas porque nos van a ser muy útiles en el desarrollo de las líneas trigonométricas y en las entidades trigonométricas, entre otros temas. Continuemos con las líneas trigonométricas. Tracemos nuestro plano cartesiano, entonces tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y. Trazamos una circunferencia cuyo centro sea el origen y de radio igual a 1. Esta circunferencia quedó dividida en 4 partes de acuerdo a nuestro plano cartesiano, llamados cuadrantes. Entonces tenemos este primer cuadrante que está en la región de los Y positivos y X positivos, es decir, toda esta región. Un segundo cuadrante que sería esta región donde se encuentra con respecto al eje Y en la parte positiva y con respecto al eje X en la parte negativa. Un tercer cuadrante que sería totalmente esta región determinada por la parte negativa del eje X y la parte negativa del eje Y. Un cuarto cuadrante que sería esta región determinada por la parte positiva del eje X y la parte negativa del eje Y. En estos cuadrantes vamos a determinar las líneas trigonométricas del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Comencemos con las líneas trigonométricas del seno y coseno. Y vamos a ver en los ángulos del primer cuadrante. Entonces tomemos el ángulo de 0 grados. Vemos que no tenemos ningún triángulo, solo un segmento que va desde este punto a este punto. Y como se encuentra sobre el eje X, ese segmento nos determina la línea del coseno. Y no tendríamos ninguna línea para el seno. Por eso decimos que el coseno de 0 grados es igual a la longitud del radio, que en este caso es igual a 1, y la del seno es igual a 0
Veamos para un ángulo de 30 grados. Entonces, en el ángulo de 30 grados se nos forma este triángulo en el cual nos determinaría esta línea que se encuentra sobre el eje X, que es el coseno, y este que es de color verde, que al proyectarlo sobre el eje Y, la línea del seno. Como podemos ver, la del coseno comienza a disminuir en su longitud y la del seno a aumentar. Veámoslo para un ángulo de 45 grados. Vemos aquí nuestra línea sobre el eje X, que sería la del coseno, y la del seno, que sería la línea de color verde. Como podemos ver, la línea del coseno disminuyó su longitud, mientras que la del seno aumentó. Veámoslo en un ángulo de 60 grados. La línea del coseno disminuye en su longitud y la del seno aumenta. Veamos qué sucede con un ángulo de 90 grados. No se nos forma ningún triángulo, pero vemos que sobre el eje Y tenemos la línea de este punto a este punto, que es la línea del seno, y no tenemos línea para el coseno. Por eso decimos que el seno de un ángulo de 90 grados es igual a 1, o sea, igual al radio, que en este caso es igual a 1, y el coseno es igual a 0. Veamos para ángulos en el segundo cuadrante. Entonces tomemos para un ángulo de 120 grados. Se nos forma este triángulo. Y como podemos observar, la línea del seno comienza a disminuir su longitud y la línea del coseno a aumentar su longitud, pero con la siguiente característica: se encuentra sobre la parte negativa del eje X. Por eso los valores del coseno para ángulos en el segundo cuadrante son negativos, mientras que la línea del seno, al proyectarla sobre el eje Y, se encuentra en la parte positiva, es decir, que el seno para el segundo cuadrante es positivo. Tomemos para un ángulo de 135 grados. Vemos que la línea sigue aumentando, la del coseno, y disminuyendo la del seno, con las mismas características sobre el eje negativo del X y este sobre la parte positiva del eje Y. Para un ángulo de 150 grados sucede exactamente lo mismo. Veamos ahora para un ángulo de 180 grados. Para un ángulo de 180 grados no se nos determina ningún triángulo, pero la línea del coseno viene desde el origen hasta este punto sobre el eje X, es decir, igual al radio. Y concluimos que el valor del coseno para el ángulo de 180 grados es igual a 1 en su longitud, pero como se encuentra en la parte negativa del eje X, decimos que es igual a menos 1. Y para el seno, pues como no se determina ninguna línea, es igual a 0. Veamos para ángulos del tercer cuadrante. Entonces tomemos un ángulo de 210 grados. Se nos determina el siguiente triángulo y vemos nuestra línea del seno y nuestra línea del coseno, que comienza a disminuir y aumentar la del seno. Pero al proyectarlo sobre el eje Y, vemos que se encuentra en la parte negativa. Entonces el valor del seno para ángulos en el tercer cuadrante es negativo, y para el coseno también es negativo. Veamos para un ángulo de 225 grados. Disminuyó la línea del coseno en la parte negativa y aumentó la del seno en su parte negativa con respecto. Veamos para un ángulo de 270 grados. Vemos que no se nos determina ningún triángulo, pero la línea del seno nos daría todo este segmento desde el origen hasta a este origen, o sea, coincide con el radio de la circunferencia, es decir, que la longitud de esta línea es igual al radio, que en este caso sería igual a 1. Por ello concluimos que el seno de 270 grados es igual a 1, pero como se encuentra en la parte negativa, entonces es igual a menos 1. Y para el coseno, pues no tendremos ninguna línea, por lo tanto es 0. Pasemos para ángulos del cuarto cuadrante. Para un ángulo en el cuarto cuadrante, por ejemplo, de 300 grados, vemos nuestra línea del coseno, que ya se encuentra en la parte positiva con respecto al eje X, y el seno se encuentra en la parte negativa con respecto al eje Y. Tomemos un ángulo de 315 grados. Vemos lo mismo, que la línea del seno sigue en la parte negativa con respecto al eje Y y va disminuyendo, mientras que la del coseno se encuentra en la parte positiva con respecto al eje X y va aumentando su valor. Para un ángulo de 330 grados vemos que sucede exactamente lo mismo. Tomemos un ángulo de 360 grados. Como vemos aquí en la gráfica, coincide con el ángulo de 0 grados y tendría las mismas características, donde el seno a 0, porque no se nos determina ninguna longitud en la línea, y para el coseno sería igual a la longitud del radio, que en este caso es igual a 1. Ahora veamos en la línea del seno y coseno cómo se va formando en los diferentes cuadrantes.
Vemos nuestra línea del coseno y nuestra línea del seno en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante vemos cómo va disminuyendo la del seno y aumentando el coseno en la parte negativa. Y en el cuarto cuadrante disminuye la del seno y aumenta la del coseno para llegar a nuestro ángulo de 360 grados y continuaría el ciclo de la misma manera. En un próximo video veremos las líneas trigonométricas de la tangente y la cotangente. Hasta pronto.